la vida de gracia y la gracia transformadora de Dios. Pero vamos a empezar por la vida de gracia. Siempre, desde que nosotros tenemos uso de razón, desde que recibimos educación, nuestros padres es tienes que hacer, tienes que ser, tienes que. Es algo que todos tenemos muy grabado y pensamos que en la vida, para agradar a Dios, tenemos que. Y en un sentido sí tenemos que, pero confiar en Dios y en su poder. Y ahorita en el Salmo claramente se mencionaba que el poder de Dios era lo que hacía las proezas, y que si escuchan bien atrás, ¿verdad? Si no escuchan, álcenme la mano y yo procuro subir la voz o volverme barítono hacia. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, tenemos claro que nada de lo que nosotros hayamos hecho o hagamos hizo que mereciéramos la salvación. Fue por su gracia que Él nos llamó, fue por su gracia que Él nos dio la convicción de pecado, fue por su gracia que nos dio la fe para creer, fue por su gracia que Él nos justificó, fue por su gracia que Él hizo las obras para que anduviésemos en ellas, y es por su gracia que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su gracia que Él hace en nosotros todo lo que es también agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gracia es lo que cuenta, la gracia lo es todo. Y nosotros, así como los himnos, tenemos que aprender a caminar en la gracia. Tenemos que poco a poquito ir dejando a un lado todos los conceptos falsos que tenemos en la mente, todas las formas de pensamiento, todas las formas de actuar, para ir dando paso a la gracia divina. La gracia tiene todo el poder transformador. Y bueno, una de las cuestiones importantes es que cuando nosotros tenemos ya una conciencia del futuro, pues quizá en la adolescencia o en la juventud, también nos trazamos metas en la vida. Pero muchas de esas metas en realidad se vuelven relativas en el momento que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y comenzamos a tener una relación personal con Cristo. Recuerden ustedes que no hay obra más grande en la historia de la humanidad y del ser humano que lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Y pareciera ser que nosotros no lo entendemos porque no le damos la debida importancia a ella. Seguimos con nuestros planes, seguimos con nuestros deseos, seguimos con nuestras metas, con nuestra forma de vida. Y muchas veces cuando cometemos errores, pues nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién nos ha dicho qué tonto soy? Otra vez la regaste tú, ¿no? Te mereces esto. ¿Alguna vez alguien te ha dicho a sí mismo esto? Pues yo creo que todos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos sentimos cerca del Señor y estamos más cerca de Él, lógicamente su gracia se hace presente en nuestras vidas. Y esta gracia redentora hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero cuando nos juzgamos o nos menospreciamos a nosotros mismos, pareciera ser que nos alejamos del Señor. Nunca se nos olvide que a partir de la conversión, Dios, a través de su Espíritu Santo, entró en nuestros corazones. Nunca en la vida Dios ha estado tan cerca de nosotros, por no decir en nosotros, que desde el momento de nuestra conversión. Entonces, si Dios está en nosotros, ¿no es ilógico querer vivir una vida independientes a Él? Claro que sí, es ilógico. Entonces, muchos de los errores que cometemos, muchos de los tropiezos que tenemos, muchos de los impedimentos que en la vida hacen que no crezcamos en la gracia, es por esto, porque no ponemos la atención de vida en lo que debemos de poner. Y la atención de vida debe ser en Dios y en su poder. El Espíritu Santo está en nosotros desde el momento en que nos convertimos, pero el Espíritu Santo
aunque puede hacer muchas cosas, siempre quiere la disposición de nuestro corazón. Recuerden que en Efesios, en Tesalonicenses creo que dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Lo importante es: no apaguéis el espíritu. Tan solo por ese pasaje dado en la Biblia quiere decir que sí, con nuestras acciones, con nuestra necedad, con nuestra rebeldía, podemos apagar el espíritu. Y esto es, no que Dios no tenga el poder, sino que nuestra necedad impide que su influencia sea en nosotros como debería ser. La disposición del corazón, Dios siempre la ha alabado en el ser humano, porque es precisamente donde Dios puede hacer mejor su trabajo. Entonces, en la vida de gracia nosotros tenemos que comprender que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros. Hace rato que se hablaba de la iglesia, de los ataques que tiene, los ataques que ha tenido a través de los tiempos. Estaba yo pensando que en realidad la fuerza de la iglesia empieza siempre por cada uno de los creyentes que la integran, que aprenda a depender de Dios y de su gracia. El conjunto de creyentes, así como en la oración donde están dos o más congregados en tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El conjunto de creyentes dependiendo de Dios y viviendo la gracia es lo que va a manifestar el poder de Dios, que trae el avivamiento que tanto nosotros hemos pedido en oración. Por tanto, siempre el cambio empieza en lo personal. Tú no puedes esperar que otros se aviven para que entonces tú te avives. Tú debes de buscar a Dios personalmente, debes apropiar en forma personal sus promesas, debes de desarrollar una relación íntima y estrecha, tú con Él, y entonces Dios empezará a hacer un trabajo en ti. Y cuando Dios gobierne tu vida, cuando el Espíritu Santo reine en tu mente y en tu corazón, entonces tú vas a poder contagiar a otros. Si tú no te llenas de Dios, ¿cómo vas a ayudar a otros a que se llenen de Dios? Si tú no has logrado ese estado que se requiere para poder, digamos, ser portadores de la palabra con poder, primero la palabra te tiene que convencer a ti. Por tanto, el trabajo siempre va a empezar por nosotros. Uno de los aspectos importantes para que esto nos dé seguridad es que cuando nosotros nos convertimos, la palabra de Dios junto con el poder del Espíritu Santo hizo un trabajo en nosotros. Y si Dios nos aceptó en el momento de nuestra conversión y nunca más nos vamos a separar de Él, porque su gracia es para siempre, entonces, ¿por qué caminamos en la vida queriendo ser independientes a Dios? Cuando nosotros caminamos en la vida de esta manera, solo estamos evidenciando que todavía no crecemos o confiamos lo suficiente en la gracia, en el perdón de Dios y sobre todo en la actitud de Dios. Ya la vez pasada veíamos que Dios nunca cambia hacia nosotros desde el momento en que nos convertimos. Recuerden ustedes que el pecado para el hombre sin Dios es un asunto judicial y el pecado en los hijos de Dios es un asunto familiar. La ropa sucia se lava en casa. Dios va a tratar con cada uno de nosotros, sus hijos, pero ya no para condenación, sino para edificarnos y para formar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros creemos y aceptamos su gracia, entonces vemos la gentileza de Dios. ¿O qué acaso el pecado no te hace ver a Dios como un juez que te va a castigar? Claro que sí, pero cuando pecamos se nos olvida que Cristo ya pagó y está intercediendo con nosotros, como dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese es el amor tan grande que hace que Dios siempre tenga la mejor actitud hacia nosotros, y si nosotros creyéramos en esa actitud, entonces nuestra vida sería muy diferente. Ya el Antiguo Testamento y desde las épocas de Adán y Eva, y bueno, todas las épocas de vida de los seres humanos, el ser humano siempre ha tratado con el pecado, pero siempre ha estado a disposición de todos la gracia de Dios.
Cuando Adán y Eva, aquel cordero que Dios sacrificó para cubrirlos con sus pieles, en el diluvio, pues el arca de Cristo, luego viene Israel, como Dios los sacó de la tierra de Egipto y los sacó a una vida nueva, pero muchos de ellos se quedaron atorados. ¿Por qué? Porque no pudieron entender la grandeza de Dios y la actitud de Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, empezar a pensar como Cristo piensa. Acuérdense cuando Él da gracias por la resurrección de Lázaro antes de que resucite, ¿qué dijo? Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo en voz alta para los que están aquí crean. Para que los que están aquí crean. Jesús sabía que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque siempre hacía la voluntad de Dios. Él nunca pecó, por supuesto. Nosotros sí íbamos a pecar. Pero entonces tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que también está en 1 Juan, el cual intercede por nosotros. Entonces Cristo está al lado de Dios como nuestro abogado. Y siempre que pequemos, Él siempre va a abogar por nosotros porque Él ya pagó. Y Dios siempre va a mantener la misma actitud, aunque el acusador, el diablo, venga y vaya ante Dios y nos acuse. Ahora, si el diablo falla ante Dios, ¿a dónde crees que va a ir después? Contigo mismo. Uno de los peores problemas cuando un creyente no tiene clara la gracia de Dios es que el diablo lo acusa ante él mismo. Y si no tiene clara la redención y que Cristo pagó por él, entonces lo va a meter en la ley, lo va a meter en las obras, haciéndole pensar que las obras nuestras van a agradar a Dios, y no es así. Recuerden, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo somos nosotros, el árbol bueno es Jesucristo. Entonces, 1 Pedro 3:18 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. O sea, sufrió para llevarnos con Dios. Y qué mayor evidencia es que cuando tú te conviertes, Dios hace su morada en ti a través del Espíritu Santo. Y si Dios está en ti, Dios es el mayor escudriñador de todo. Entonces el creyente ya sobrepasa la ley de Dios. Recuerden lo que dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y más adelante en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero entonces fíjense en la primera frase: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por tanto, nuestra manera de pensar sin Dios es obsoleta. Es parte del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es parte del pasado. Es como si nosotros tuviéramos el gran tesoro por delante y quisiéramos comer las algarrobas, el alimento de los cerdos, como en la parábola del hijo pródigo. Dios tiene un banquete continuo para cada uno de nosotros, pero ese está escondido en su gracia. Por tanto, nuestro estilo de vida debe cambiar. Tú me dirás: es que me he esforzado por ser un buen cristiano, me he esforzado por dejar este tipo de pecado, me he esforzado por dejar de ser débil en estas cosas. Tú mismo estás diciendo, tú mismo te estás condenando, te has esforzado. No has acudido a la gracia de Dios. Cuando nosotros, ante la lucha contra el pecado, fallamos y fallamos y fallamos y fallamos una y otra vez, no está actuando Dios, estamos actuando nosotros y nuestro esfuerzo, porque el poder de Dios transforma todo. Entonces,
¿Qué pasa si tú te esfuerzas y fallas? No es que Dios falle, es que tú no estás dependiendo de Dios. Pero cuando dependes de Dios y entonces tienes la victoria, te sientes feliz. No por tus obras, sino por las obras de Dios en tu vida y lo glorificas. ¿Te das cuenta? Si tú, por tu fuerza de voluntad, logras dejar algún tipo de pecado, te vas a gloriar a ti mismo. Mira, soy tan bueno, soy tan fuerte, que logré esto. ¿Y Dios? Entonces, como dice la palabra, la Escritura lo escondió todo bajo pecado, para que nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, más o menos así dice, tengamos la victoria. Todo está encerrado en la ley, bajo el pecado, pero la victoria está dada en Cristo. Entonces, en la gracia nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza de esta dependencia? La crucifixión de Cristo, como ya vimos al principio de esta parte. La crucifixión de Cristo nos da la garantía de que ya vencimos, pero además nos da la garantía de que va a ser el impulsor de nuestra vida, basado en la gratitud. Crucifixión y gratitud son muy importantes, van unidos. Porque en la crucifixión, cuando empiezas a meditar en ella, conforme vas profundizando, te vas dando cuenta el gran amor que Dios te tuvo. No merecías su misericordia, pero Él te la concedió a través de Jesucristo. No merecías, ni siquiera podías acercarte a Dios, pero como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él te buscó, tuvo la paciencia de toda tu vida hasta el momento de tu verdadera conversión para que tú pudieras entender. Ahora, el hecho de pensar en la crucifixión te debe hacer pensar que si siendo enemigo con Él, como dice Romanos 5:8, fuiste reconciliado, ¿cuánto más serás salvo por su vida? Ahora que ya estás reconciliado, ¿cómo Dios no te va a dar la victoria en esta nueva vida? Porque ella no tiene nada contra ti. Antes de Cristo el poder de Dios actúa para salvación, pero después de Cristo pues actúa para la transformación de nuestras vidas. Ya no hay estorbo, ya no hay nada que nos impida crecer, no hay nada que nos impida acercarnos cada día más a Dios. Solo son los problemas que en nuestra mente se forman, y los problemas que se forman en nuestra mente, que se convierten a la postre en impedimentos, son fabricados por la inseguridad que produce el pecado no arreglado en nuestras vidas. Cuando pasa esto y lo concientizamos, volvamos a la gracia una y otra vez. Y si vuelves a la gracia en el caminar de tu vida cristiana una y otra vez, llegará el momento en que sin pensarlo estarás caminando siempre en la gracia. Así Dios nos va preparando poco a poquito a todos nosotros. Entonces, antes de Cristo había un impedimento. Por eso la ejemplificación en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba separado por un velo. Pero todos sabemos que cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Que eso quiso decir que ya el camino al Padre estaba abierto para todo el que creyera. Antes solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, y no antes sin sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. Una vez al año. Así era el grado de santidad del Señor. Cuando lean el Antiguo Testamento y vean la conformación del tabernáculo, piensen mucho esto. Nadie tenía acceso a Dios. Dios le dio el acceso al sumo sacerdote una vez. Dios instituyó los sacrificios como un tipo de Cristo, y por eso tenían que repetirse, porque eran imperfectos. Pero Cristo es el sacrificio perfecto. Y si realmente ya está morando en tu corazón, ya no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ya no hay nada
que puede hacer que Dios se aleje de ti. Recuerden lo que dice en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno solo. ¿Ven ustedes? Cristo hizo la voluntad y es uno con Dios. Tú haces la voluntad de Dios y eres uno con Dios. Eso es la gracia. Y si eres uno con Dios, ¿por qué piensas diferente a Dios? Esas áreas de tu vida son las que Dios quiere transformar en su gracia. Las áreas de tu vida que no han tenido victoria hasta ahorita es porque no has ido a la gracia, no has acudido al favor de Dios. Estás luchando, puede ser que hasta de manera inconsciente. Muchas personas se retroalimentan su vida en el error, en la religiosidad negativamente. Nunca nada te puede liberar del pecado más que la cruz del Calvario, y por eso es tan importante estar meditando siempre en la cruz, porque en la medida que vayas comprendiendo la grandeza de la cruz, te darás cuenta de lo insignificantes que son tus obras en esta vida, las tuyas, y entonces te inclinarás y apelarás por Dios. Si la vida cristiana es una vida de gracia, quiere decir que Él es el que hace el trabajo. Tu esfuerzo solo va a hacer en buscar la gracia, como dice 1 Timoteo 2.1. 2 Timoteo 2.1. Antes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate en la gracia. Es los únicos pasajes en la Biblia que te dicen que te esfuerces es en la gracia. Porque el esfuerzo humano de nada te sirve. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia entre la ley y la gracia. Que tú busques a Dios y tienes la victoria, en la ley tienes la derrota. Entonces pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida todavía sigues derrotado? Entonces tu respuesta es, en esas áreas de tu vida no estás acudiendo a la gracia, porque Dios es todopoderoso y Él te dará la victoria donde quiera que vayas. Eso le dice a Josué también. Él te dará la victoria. Entonces, no tener la victoria no es que Dios no está actuando en tu vida. Entonces, si tú quieres disfrutar de tu vida cristiana, tienes que hacer una realidad tu posición de hijo de Dios, de coheredero con Cristo, de quien va a pasar toda la eternidad disfrutando el amor de Dios. ¿Cómo puedes pensar negativamente si piensas de esta manera? ¿Cómo puedes tomar tu vida en tus manos si sabes que el poder infinito de Dios está a tu favor? Si Dios es todopoderoso y todo lo puede, porque la misma Escritura dice, nada hay imposible para Dios, entonces, nada hay imposible para ti. Si nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para ti si dependes absolutamente de Dios. Ese es el sentido de la gracia. Entonces, debemos aprendernos, como muchas veces hemos dicho aquí, a vernos como Dios nos ve. Y entonces, quitarás de ti toda esa autocrítica destructiva, que lo más peligroso de esa autocrítica es que te impide ir a Dios. Porque si tú te castigas, y hay gente que se castiga aún con enfermedades y propicia tragedias para aminorar el peso de su conciencia, bueno, ya pagué, hice esto malo, pero ya la vida me cobró, lo que tú quieras decirlo, como le quieran decir. Es que ¿dónde queda Cristo ahí? Estás menospreciando la gracia de Dios si te das cuenta. Entonces queda además el autocastigo, porque es hacer a un lado a Dios de tu vida, quiere decir que no has entendido entonces la gracia en plenitud. Cristo ya pagó por ti, ya Dios no tiene nada contra ti. ¿Podrías salir de aquí pensando en esto? El único resultado de este pensamiento se va a traducir en libertad.
en felicidad. Porque este mundo está lleno de tragedias, está lleno de problemas, y eso es por causa del pecado. Pero ¿qué dice 1 de Juan? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está en la tercera epístola de Juan, el tercer capítulo de la primera epístola de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está. Entonces, vean ustedes cómo nuestro problema, el problema que impide nuestro crecimiento, es que no hemos comprendido la gracia en plenitud para nuestras vidas. Entonces, si tú tratas de vivir a la altura del estándar de santidad de Dios sin depender de la gracia, vas a acabar fracasando tarde o temprano. Porque cuando te superen los problemas, como no has dependido de Dios, te van a aplastar. El único que impide que te aplasten los problemas o las pruebas de la vida, ¿sabes quién es? Cristo, que lleva tus cargas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta última frase, la carga de Dios es ligera si dejas que la lleve, y es ligera porque la lleva. Entonces, ¿hay motivo de que los problemas te aplasten? ¿Hay motivo de que los problemas te rebasen? Job mismo dijo: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué mayor fe puedes decir que hay? O sea, estoy dispuesto a ir aún a la muerte. Y vemos que en la historia de los apóstoles, todos murieron glorificando a Cristo, pero aprendieron a vivir en la gracia. Y desde principios que fueron afrentados, acuérdense, salieron gozosos de haber sido por dignos de recibir afrenta por causa de Cristo. Es un privilegio. Muchos se frenan en este aspecto porque no quieren tener persecución, porque no quieren ser criticados, porque no quieren ser relegados, y no se dan cuenta que eso es lo que les produce la verdadera esclavitud. Tú tienes que morir a todo para ir en pos de Cristo, y entonces experimentarás la verdadera libertad. ¿Para qué? Para amar a Dios, para amar a los demás. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú no puedes amar a tu hermano, a quienes ves, si no amas a Dios primero. Entonces, el mayor, recuerden, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, en 1 Corintios 13. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y empieza por nuestro amor a Dios, nacido de la gratitud, del amor que Él tuvo por nosotros, que le llevó a Cristo a morir por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer una elección. Siempre en la vida tenemos que estar eligiendo, ¿no? Podemos establecer reglas, tratar de cumplir las dadas por Dios, pero como decíamos ahorita, caeríamos en legalismos y acabaríamos fracasando. O podemos elegir vivir en la dependencia de Dios, de su gracia, y acabaremos en victoria. Si nosotros aprendemos a vivir en la gracia, entonces la victoria es una realidad en nuestras vidas. ¿Quieres ser victorioso verdaderamente? Trabaja en las promesas de Dios. Apropialas, personalízalas. Ve en qué se pueden aplicar en tu vida cada promesa que hay en la Biblia. Y mientras más trabajes en las promesas, mientras más circunden tu mente, más serán una realidad. Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y parafraseándolo, es que la fe es creer que lo que Dios dice, que lo que Dios promete, lo va a cumplir. Así de simple. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros cerramos? Cuando no podemos creer en lo que Dios promete. ¿Y por qué no podemos creer? Por causa de incredulidad. ¿Y por qué viene la incredulidad? Porque no estás poniendo a Dios en el lugar que Él merece. El Señor de tu vida, el Rey de tu corazón, el dueño de todo lo que tú eres y tienes. Si Dios es el dueño de todo lo que tú eres y tienes, tu tiempo es de Él. Y entonces no tendrá ningún problema en dedicarle un tiempo a Él. Así como con los himnos, por ejemplo. Así como en tratar de repasar un poquito lo que se vio antes, tanto del Salmo como el estudio, para que tu mente esté en sintonía con lo que se va a decir. Y bueno, tú dices que pues, no apunté nada, no están ahí los videos. Digo, ahora nos tardamos un poquito porque, pues, como expresó Oscar, pues ahí estuvo en el hospital. Pero ayer ya se publicaron. ¿Quién los vio? 2 de muchos. Están en internet. Si tú pusiste me suscribo, siempre te van a llegar cada vez que salgan. Te van a aparecer en tu correo. ¿Ven ustedes? Entonces procuren repasar un poquito, o si toman sus notas, repasar de sus notas. Yo en lo personal, y sobre todo ahora con la tecnología, prefiero que escuchen más que escriban. Y si vieron puntos importantes, repásenle. Así también van a poder criticar, que van a haber más errores de los que parecen, ¿no? Decía antes, yo estaba viendo que, pues sí, a veces digo unas palabras por otras, claro que sí. Entonces me puse a orar y le dije a Dios, ayúdame a ser más consistente. Oren por mí por eso también, por favor. Porque no baje la voz. Porque no baje la voz. Pero la gracia de Dios es lo que va a hacer que todos nos sostengamos unos a otros, orando unos por otros, teniendo gratitud con Dios, aún en los problemas que aparentemente pueden ser hasta tragedias. Dios tiene el control de todo y en su gracia siempre será benevolente con nosotros. Pero las pruebas que Él permite que pasemos en la vida, tienen el propósito de hacernos crecer en la gracia. Por tanto, nunca debemos de cuestionar a Dios del por qué trae a nuestra vida cosas. Nunca debemos de cuestionarlo. Más bien, debemos de darle nuestro voto de confianza. Y es precisamente ese principio de aprender. Darle a Dios tu voto de confianza. Señor, no entiendo, pero confío en ti, en tu poder, en tu bondad y en tu amor. Nunca vamos a poder entender si primero no creemos. Así es la gracia, así es la fe. No es ver para creer, como dijo Tomás, sino creer para ver. Por tanto, la vida cristiana consiste en apropiar promesas, acudir a la gracia de Dios y vivir de acuerdo por fe a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios promete. ¿No crees que esto va a modificar tu conducta? Si yo pienso que le caigo mal a alguien, ¿crees que puedo relacionarme con él igual que con el que pienso que le caigo bien? No es lógico, ¿verdad? Bueno, ahí está un ejemplo de lo que es vivir en la gracia y no. Cuando nosotros no acudimos a la gracia, siempre vemos a Dios como un juez. ¿Cómo nos vamos a acercar a Él con amor y con confianza? Pero cuando acudimos a Él, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra rebeldía, confesamos nuestra incredulidad, aún confesamos que no queremos cambiar en algún área de nuestra vida porque pensamos que esa nos hace feliz, Dios se encarga de mostrarnos. Nunca se les olvide
que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Siempre que acudas a Él, su gracia va a hacer que termines en paz. Siempre que le busques en verdad y de todo corazón, vas a poder escuchar su voz. Siempre que te acerques a Él en incredulidad, nunca vas a escuchar su voz. Porque Dios no trabaja con el incrédulo, trabaja con el creyente. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Ven ustedes lo que dice Isaías 66:2? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Anhelamos, Padre, que estos tiempos seas tú el que reine siempre en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos porque siempre tengamos corazones dispuestos para escuchar lo que tú nos quieres decir en cada mensaje, tanto de los salmos como de la predicación. Padre Santo, prepara nuestros corazones, no nada más previo al domingo, sino todos los días de la semana. Danos el que estemos orando constantemente por estos estudios. Y también, Padre, haz que hagamos a un lado muchas cosas falsas que tenemos preconcebidas aún de la vida cristiana. Tristemente aprendimos no todo bien, pero gracias porque ya llevamos 10 años buscando tu voluntad, buscando vivir de acuerdo a tu palabra. Y en este tiempo tú has hecho un trabajo en todos nosotros. Permite que sea total, que nuestra mente quede renovada a la forma en que tú siempre quisiste enseñar, por medio del poder de tu Espíritu Santo. Y Padre, manténnos a todos en bendición. Te rogamos, Padre, que nos guardes de todo mal. Te pedimos por esta señora que acaba de tener la tragedia, ¿cómo se llamaba? Rosalba. Que tú la consueles, Padre, en esta pérdida de su hijo, pues que es verdaderamente una tragedia en plenitud de la vida. Que tú la consueles y hagas que ella pueda poner sus ojos en ti, Señor, para que tú la consueles. Ahorita que pase todo este evento del entierro, pues tú, Dios, dale paz. Permite que su duelo sea breve, pero hazle ver que tú eres todopoderoso y en ti está la disposición del tiempo en que cada uno ha de vivir. Vuelca esto en sus ojos hacia ti y que ella pueda ser salva y su familia. Señor, pues todos tenemos igual seres queridos que quisiéramos que se convirtieran. Estamos orando por ellos, pues te pedimos por cada uno de ellos para que tú trabajes en sus vidas, pero lo más importante, que seamos un testimonio vivo de tu gracia y de tu presencia. Padre, llévanos a cada uno con bien y no te olvides de los gobernantes de este país, desde el presidente y su comitiva. Señor, guíanos por el camino de tu voluntad y frustra todo intento que pretenda salirse de tus planes. A nosotros, Dios, danos también el estar orando por nuestra nación, porque si estamos unidos en este propósito, sabemos que tú nos responderás y que nuestras oraciones podrán influir en el destino de esta nación hasta el día en que tú vengas. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.